¿Cuál sería la problemática a tratar de nuestro tema? Hablemos un poco sobre esto. La libre expresión es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática, ya que permite el intercambio de ideas, la confrontación de opiniones y el desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, en el ámbito educativo surgen interrogantes sobre sus límites y su impacto en el aprendizaje. Entonces, ¿puede la libertad de expresión interferir con la educación? Mientras que algunos sostienen que el debate abierto enriquece el conocimiento y fomenta la autonomía intelectual, otros advierten que el uso descontrolado de este derecho podría generar desinformación, conflictos o incluso afectar la convivencia en las aulas. Entonces, ¿cuál sería la pregunta problema? ¿La libertad de expresión interfiere con la educación? El objetivo de esta encuesta ha sido conocer las opiniones de los estudiantes sobre la libre expresión y cómo esto influye en el aprendizaje dentro del aula. A través de una encuesta buscamos entender cómo se percibe y se vive la libertad de expresión en el entorno escolar, así como identificar los beneficios que trae y los retos que pueden surgir al permitir que cada estudiante comparta sus ideas libremente. La encuesta fue aplicada de manera aleatoria y digital, lo que permitió llegar a una variedad de estudiantes con diferentes perspectivas. Esta metodología nos ayudó a recopilar opiniones auténticas y variadas sobre la libertad de expresión en el aula, garantizando que los resultados reflejen una muestra representativa de la comunidad estudiantil. Yo empezaré con las primeras preguntas. La primera pregunta es: ¿crees que la libre expresión en el aula puede distraer a los estudiantes? 15 estudiantes respondieron que sí, lo que representa el 75%, mientras que 5 dijeron que no, que es decir, el 25%. Esto demuestra que muchos creen que la libertad de expresión podría causar distracciones, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo manejar esta libertad sin que interfiera en el aprendizaje, como señala la revista Kaizen. Cuando hay respeto y diálogo, la libertad de expresión puede fortalecer la convivencia y enriquecer el ambiente escolar. La pregunta 2 es: ¿consideras que el tema como la sexualidad o la religión son demasiado delicados para ser discutidos en clases? 18 de los 20 estudiantes respondieron que sí, que es correspondiente al 90%, mientras que 2 dijeron que no, respondiendo al 10%. Esto demuestra que la mayoría considera estos temas delicados, no necesariamente prohíben hablar de ellos. Según la revista Kaizen, esto es posible tratar en clase de manera respetuosa, inclusiva y educativa, lo cual es muy importante para evitar que los estudiantes busquen información en fuentes no confiables. La siguiente pregunta es pregunta 3. ¿Piensas que la libre expresión puede generar conflictos en el aula? 2 estudiantes dijeron que sí, respondiendo al 60%, y respondiendo al 40%. Esto indica que muchos estudiantes creen que permitir opiniones diversas puede causar discusiones o malentendidos. Amnistía Internacional señala que todas las ideas tienen derecho a expresarse incluso las que pueden parecer ofensivas, pero también que estas libertades deben tener límites cuando se promueve el odio o la discriminación. La siguiente pregunta es la pregunta D. ¿Piensas que la libre expresión en el aula debe tener límites para evitar conflictos? De nuevo, 12 estudiantes dijeron que el 40%. Esto refiere a la idea de que la libre expresión puede mantener el orden. Según la realidad, las escuelas pueden regular expresiones que sean ofensivas, pero no deben censurar solo porque un tema es incómodo o controversial. El equilibrio en este ambiente. ¿Qué tipo de crees que interfieren más en el aprendizaje? El 50% con personas dijo que son las expresiones personales, el 40% con 4 personas dijo que ninguna, mientras que el 15% con 3 personas mencionó la expresión política y el otro 15%, las otras 3 personas, la expresión religiosa. Esto refiere a que la mayoría cree que
algunas algunas expresiones especiales las personas pueden afectar la concentración o generar conflicto. Por eso les deben manejar un diálogo. Mi nombre es Roger Pulido y hoy les voy a hablar sobre la pregunta número 6 hasta la número 10 sobre nuestra encuesta sobre la libre expresión en el aula. Estas preguntas nos ayudan a entender cómo perciben los estudiantes la importancia, los límites y los riesgos de expresarse libremente dentro del contexto escolar. Comencemos con la pregunta número 6. ¿Crees que los profesores deberían tener límites en cuanto a lo que pueden expresar sobre sus pensamientos en clase? El 65% de los estudiantes respondió que sí, y el 35% opinó que no. Esto nos da una señal clara de que la mayoría de los estudiantes reconoce que los docentes también deben ser cuidadosos con lo que comparten, sobre todo cuando se trata de temas delicados como la política, la religión o creencias personales. Si bien los docentes tienen libertad de cátedra, su influencia puede afectar la forma en la que los estudiantes se sienten o participan. Por eso se ve necesario que haya cierta moderación. Vamos con la pregunta. Número 7. ¿Qué factores relacionados con la libre expresión pueden afectar al aprendizaje? El 40% de los encuestados respondió que todas las opciones anteriores, o sea, falta de respeto, discusiones intensas, sentimientos heridos. El 30% mencionó la falta de respeto hacia otros. El otro 15% eligió las discusiones picantes. Un 10% habló de sentimientos heridos por opiniones diferentes y solo el 5% dijo que ninguna de estas cosas afecta al aprendizaje. Estos datos reflejan que la forma que se expresa una opinión sí puede influir negativamente en el ambiente escolar. La mayoría reconoce que si no hay respeto, la libre expresión puede convertirse en una fuente de conflicto más que en una herramienta para aprender. Es decir, no se trata solo de poder hablar, sino de cómo y cuándo hacerlo. La pregunta 8 fue: ¿crees que las escuelas deberían regular la libre expresión de los estudiantes? Un 65% dijo que sí, el 10% dijo que sí con normas flexibles y el 15% afirmó que no debería regular. Esto nos muestra que no es la libertad de expresión, pero creen que debe tener ciertas normas o límites para evitar malentendidos, conflictos y faltas de respeto. La mayoría piensa que el texto es clave, porque no todos los temas pueden tratarse de la misma manera, y no todos los momentos son apropiados para ciertos comentarios. Pregunta número 9. ¿Qué medidas podrían tomar las escuelas para fomentar la libre expresión sin afectar el aprendizaje? Un 30% opinó que fomentar el debate y la discusión constructiva sería mejor. Otro 30% sugirió establecer normas claras de respeto. Un 25% habló de crear espacios seguros y un 15% se inclinó por ideas más flexibles o personales. Esto demuestra que los estudiantes valoran la posibilidad de expresarse, pero quieren hacerlo en ambientes protegidos y organizados. El debate y la discusión guiada, por ejemplo, permiten que todos los participantes opinen sin que se generen tensiones innecesarias. Establecer reglas claras y contar con el acompañamiento del docente puede marcar una gran diferencia. Y finalmente, la pregunta número 10. ¿Crees que la libre expresión es fundamental para el desarrollo de los estudiantes? El 45% respondió que sí, totalmente. El 40% dijo que sí, pero en parte. Un 10% indicó que puede ser perjudicial y un 5% que no es importante. Esto refleja que casi la totalidad del grupo reconoce que expresarse es parte del proceso de aprendizaje
La libertad de decir lo que uno piensa permite desarrollar pensamiento crítico, seguridad y autonomía e incluso empatía al escuchar otras opiniones. Sin embargo, también es interesante ver que algunos estudiantes aún sienten que puede ser perjudicial, lo que reafirma la idea de que debe ser guiada y equilibrada. Hablemos un poco sobre la pregunta número 11 que nos dices: ¿crees que la libre expresión ayuda al aprendizaje en el aula? Como podemos ver en la gráfica, todo esto nos evidencia que el 13 de los 20 estudiantes dicen que depende de cómo se gestione. Esto corresponde al 65%. Por otra parte, 4 de los 20 estudiantes dicen que sí, siempre, lo que corresponde al 20%. Por otro lado, 2 de las personas representando al 10% dicen que no. Y una de las 20 personas que representa el 5% eligió una opinión más personal. Los resultados de la encuesta reflejan que la mayoría de los estudiantes consideran que el impacto de la libre expresión en el aprendizaje depende de cómo se gestione en el aula. 13 de los 20 participantes comparten esta postura, mientras que otros 4 la ven siempre beneficiosa. 2 opinan que interfiere con el aprendizaje y uno expresa una visión más personal. En conjunto, se concluye que la libre expresión puede ser una herramienta valiosa en el proceso educativo si se implementa con respeto y normas claras. Según Reina Muñoz 2019, fomentar el diálogo respetuoso y la diversidad de opiniones fortalece la educación para la paz. Sin embargo, es importante atender las preocupaciones de quienes han tenido experiencias negativas promoviendo entornos constructivos y enriquecedor para todos. Ahora vamos a ver la pregunta número 12, que es: ¿cuál de las siguientes situaciones refleja un mal uso de la libre expresión en el aula? Como podemos observar, todo esto nos evidencia que 18 de 20 personas, que equivalen al 90%, dicen que interrumpir al docente durante una explicación. Por otro lado, una de 20 personas, que equivale al 5%, eligió expresar opiniones con respeto. Y por último, una de 20 personas eligió una opinión más personal. La mayoría de los estudiantes encuestados consideran que interrumpir al docente durante una explicación representa un mal uso de la libre expresión, con 18 de 20 participantes identificando esta conducta como inapropiada. Este tipo de acciones no solo muestra falta de respeto hacia la autoridad del docente, sino que también afecta negativamente el aprendizaje colectivo. La libre expresión en el aula debe ejercerse con responsabilidad, dentro de un marco de respeto y normas claras. Establecer límites adecuados permite fomentar un ambiente de diálogo constructivo, donde los estudiantes pueden participar activamente sin interferir en el desarrollo académico. Además, promueve valores fundamentales como la empatía, la tolerancia y la convivencia armónica. Pregunta número 13. ¿Qué condiciones son necesarias para que la libre expresión sea positiva en el aula? Todo esto nos da a ver que 19 de 20 personas, que equivalen al 95%, prefieren el respeto y la tolerancia. Por último, 11 de 20 personas eligió una opción más personal, lo que podemos concluir que la mayoría de los estudiantes encuestados, o sea el 19 de 20, consideran que el respeto y la tolerancia son fundamentales para que la libre expresión sea positiva en el aula. Estas cualidades permiten un diálogo respetuoso, fortaleciendo la convivencia y enriqueciendo el aprendizaje. Según el artículo A-, la tolerancia debe promover la aceptación de las diferencias, la solidaridad y la colaboración, partiendo siempre del respeto mutuo. Para fomentarla se recomienda aplicar estrategias como proyectos grupales, actividades culturales y enfoques interdisciplinarios que refuercen la empatía y el valor de la diversidad. Pregunta número 14. ¿Cómo reaccionarías si un compañero no respeta la libre expresión de otros?
Como podemos ver, 9 de 20 estudiantes dicen que informarían a un docente. Esto corresponde al 45%. Por otra parte, 9 de 20 estudiantes dicen que hablarían con él directamente, lo que corresponde al otro 45%. Por otro lado, 1 de 20 personas ignoraría la situación. Y por último, 1 de 20 personas que representan el 5% dicen que no es importante. Una adecuada gestión de conflictos es clave para mantener un ambiente de respeto y aprendizaje. Según Aula Planeta, es fundamental para fomentar la comunicación abierta y establecer normas claras. Estrategias como la mediación y el diálogo ayudan a resolver conflictos y enseñan habilidades sociales de los estudiantes. Antes, la falta de respeto a la libre expresión, tanto la intervención del docente como el diálogo entre compañeros son respuestas válidas. Promover un entorno basado en el respeto mutuo y la comunicación garantiza que la libre expresión sea una herramienta positiva para el desarrollo académico y personal. Y por último, pregunta número 15. ¿Qué tipo de actividades fomentan la libre expresión responsable en el aula? Podemos ver que 9 de 20 estudiantes dicen que las dinámicas grupales. Esto corresponde al 45%. Por otra parte, 10 de los estudiantes dicen que los debates organizados, lo que corresponde al 50%. Por otro lado, 1 de 20 personas, que equivale al 5%, eligió las charlas individuales. Los debates organizados y las dinámicas grupales son herramientas efectivas para fomentar la libertad de expresión responsable en el aula. Los debates permiten a los estudiantes expresar sus ideas y escuchar a otros de una perspectiva nueva, desarrollando habilidades de argumentación y de respeto. Las dinámicas grupales, por su parte, fortalecen la colaboración y la comunicación. Según la Lupa Diario, incentivar la creatividad y la exploración de las ideas es esencial para enseñar la libertad de expresión en el aula. Crear espacios donde los estudiantes puedan expresarse libremente contribuye a un ambiente de respeto, aprendizaje mutuo y pensamiento crítico. Yo les voy a hablar sobre las últimas 5 preguntas. La pregunta 16 fue: ¿con qué frecuencia participas en debates? En esta gráfica se muestra la frecuencia con la que los estudiantes participan en debates o discusiones en clase. El 23% indicó que casi nunca participa en estas actividades. Esta falta de participación puede estar relacionada con la ansiedad o el miedo a equivocarse. Es importante crear un ambiente de confianza para fomentar el diálogo y la expresión de ideas. La pregunta 17 fue: ¿cuántas veces te has sentido incómodo por algo que se ha expresado en clase? En esta pregunta se analizó cuántas veces los estudiantes se han sentido incómodos por algo expresado en clase. El 30% señaló que a veces se han sentido incómodos. Esto podría reflejar la necesidad de construir un ambiente de respeto donde los estudiantes se sienten seguros para expresarse sin temor a ser juzgados. La pregunta 18. ¿Cuánto crees que la libre expresión influye en el aprendizaje? Aquí observamos que más del 27% de los encuestados considera que la libre expresión influye mucho en el aprendizaje. Esto demuestra que cuando se permite a los estudiantes expresarse libremente, se fomenta el pensamiento crítico, la formulación de ideas y el intercambio de ideas, todos aspectos claves para un aprendizaje significativo. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes expresar tu opinión en clase? En la última diapositiva se preguntó si los estudiantes sienten que no pueden expresar libremente su opinión. Aunque hubo un empate, en los últimos resultados el 24% indicó que sí ha sentido esa libertad. Esto resalta la importancia de continuar fortaleciendo espacios donde la opinión de cada estudiante sea valorada. La pregunta 20. ¿Cuántas veces has presenciado una discusión acalorada en clase relacionada en el aspecto de la libre expresión? La gráfica muestra que la mayoría de los encuestados, un 24%, respondió con 1, lo que indica que muy pocas veces han
evidenciado este tipo de situaciones. Esto puede deberse a que en muchos casos educativos predomina un modelo en el que el docente es la figura central y los estudiantes adoptan un rol pasivo.